La incremental estupidez y emotividad arcaica de propagandistas mediáticos de todos los pelambres que ajustan la cada vez más reducida inteligencia a unos cuantos caracteres digitales, a insignificantes memes o a la reproducción irreflexiva de cuanta huevonada afirme las propias convicciones, en donde se desprecia cada publicación que ponga en duda, incita a la incertidumbre de conciencia o ponga en juego el mecanismo de la autocrítica, ha conducido a que el fino arte de la persuasión, de la creativa elocuencia y de la competencia argumental en base a la solidez y lógica racional se vayan para la mismísima mierda. Y cuando el arte de la persuasión racional es superada por la extravagante emotividad del griterío de las masas y de gregarios ávidos de incitación a la turba que disuelven las identidades en las muchedumbres y de no ser más que multitudes que al final no son más que la moneda de cambio de inescrupulosos políticos que acomodados, sentados, juegan al ajedrez político, no queda más que la fuerza pura, la violencia pasionalmente azuzada como el único recurso, la única carta en la mesa de negociación. En pocas palabras, la democratización de la libertad de expresión a través de los medios digitales de comunicación conducen a la reducción de la inteligencia verbal y del pensamiento crítico y autocrítico fundamentalmente, que continuamente se hallan desplazados por la fácil e inocua emotividad catárquica del irreflexivo posteo de autoafirmación y de autoinclinación a la propia majadería. En este sentido, la increíble irracionalidad que se manifiesta en los pseudodebates políticos y en la irreflexiva tentación de estar reproduciendo, de estar reposteando, de estar consumiendo únicamente las ideas que afirman la propia percepción, desplazan del espacio público la reflexión argumental, la crítica racional y la posibilidad de consensos positivos, afirmativos para la sociedad. E incluso los exabruptos mediáticos, las salidas de tono argumental o la mismísima estupidez colectiva e individual son defendidos con las más insólitas y desbarajustadas excusas, que no solo imprimen más combustible al incendio, sino que además reducen la capacidad de la inteligencia frente a la fuerza para la búsqueda de salidas o soluciones a la crisis. Y entre todo este circo violento de sangre, bloqueos y locura, de periodismo compulsivo, de idiotez mediática y de especuladores políticos descarados y ambiciosos, deseo referirme a dos hechos que en las sociedades normales serían insólitos, pero que representan el nivel de discusión actual del país, así como de sus intolerantes consecuencias. El primero es mediático. El segundo es mortal. El primero se refiere a la portada de la revista Semana, en la que retratan al candidato Petro de manera incendiaria, esquizofrénica y proyectiva de una mente con el justo desequilibrio que nubla el proceder y objetividad de lo que debe ser un periodista. La respuesta fue al mismo y exacto nivel de su mediocridad explosiva. Y esto es lo último que se espera de una discusión política racional, ya que esto es pura y dura propaganda de insolente brutalidad, de perros callejeros con el poder suficiente de enfrentar y fracturar a la sociedad. El segundo hecho
es la reacción mediática de la directora de comunicaciones del mismo candidato antes referido. Comunicadora que ante un desenlace mortal en un bloqueo de vías, se refirió despectivamente del hecho, al intentar excusar a uno de los actores del conflicto actual. Igualmente, la respuesta fue al mismo y exacto nivel de la mediocridad explosiva. Igualmente, es lo último que se espera para posibilitar consensos, ya que esta reacción es de la más baja e irracional forma de excusa, que a semejanza de los verdugos sin justificación, disfrutan de la carroña como el alimento de la politización. En conclusión, la posibilidad para consensuar soluciones racionales a la crisis actual se aleja en la medida en que se incrementa la irracionalidad comunicativa y en el espacio de la opinión pública se confunde la discrepancia política con la agresión politizante y, entre tanto, la acción colectiva como virtuosa y apropiada protesta ciudadana pasa del ámbito de la reivindicación social como acción de regulación del sistema y del poder gubernamental hacia la movilización de masas, como táctica y plan de desestabilización político-económica con el único objetivo del logro de réditos políticos. Es decir, el incremento voluntario de las tensiones políticas por parte de los actores mediáticos en medio de las crisis sociales y de las coyunturas políticas tienen la lógica de la competencia pública, de la búsqueda de inclinar la balanza política hacia algunos de los actores o posiciones electorales en el juego político, sin importar que las consecuencias sociales, económicas o de convivencia ciudadana presionen de tal manera la capacidad institucional que la calidad de vida de la población, en vez de conducirse hacia mayores capacidades de desarrollo, se decante por la victoria del oportunismo político a cambio del tránsito por los caminos de la decadencia y del fracaso histórico.